Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico por Ecuador TV. El día de ayer anuncié la necesidad de tener una entrevista con representantes del Banco Nacional de Fomento, en este caso su gerente general, Roberto Guevara, con quien vamos a conversar en una primera etapa sobre el tema de la remisión de intereses, cargos, etcétera, de los clientes que pudieron acogerse a esta ley. Pero más allá de eso, quiero conversar con él el rol que va a jugar el Banecuador, que es la institucionalidad nueva de fomento de desarrollo que a partir de una decisión política del Ejecutivo se está creando para casualmente atender a los sectores más vulnerables de la patria y también apuntalar el desarrollo rural, que es importante en el país. Le doy la bienvenida entonces al señor gerente general del Banco Nacional de Fomento, Roberto Guevara. Señor gerente, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación, Carlos. A las órdenes. Bueno, comencemos por lo rápido, el tema de la remisión, y digo comencemos por lo rápido porque esto ya terminaron, tengo entendido los plazos, por tanto la evaluación puede ser rápida. ¿Cómo les fue con el tema de la remisión a partir de este proyecto de ley? O mejor dicho, de esta ley ya. Sí, bueno, en realidad el plazo todavía no concluye, el plazo concluye el 1 de noviembre. Ventajosamente, y ya lo explico por qué. El hecho es que desde el mes de abril que se emitió la ley, hubieron algunos inconvenientes relacionados inclusive con la forma como se redactó parte de la ley, que originó algunos inconvenientes de carácter operativo. Estamos en plena operatividad. De momento no hemos conseguido los objetivos que se habían planteado. No se han conseguido. Aún no, efectivamente, porque en realidad apenas, esto entre comillas, ¿no es cierto?, 6,000 y pico de postulantes o han precancelado o han cancelado parcialmente y muy pocos han generado propuestas de reestructura. Esto viene atado también al hecho de que la ciudadanía, o gran parte de la ciudadanía que puede postular a la ley de remisión, están pensando que es una condonación total, esto es... Incluyendo capital. Exacto. Y por eso hemos iniciado una segunda fase muy agresiva de socialización ya en territorio, de tal suerte que los ciudadanos puedan postularse muy rápidamente. Entonces dejemos en claro algo. Primero, los plazos del Banco de Fomento en el tema de revisión no han terminado, va hasta el 1 de noviembre. Esto es importante aclararlo porque no son los mismos plazos que corrían para el servicio de rentas internas. Esto es algo muy puntual del Banco Nacional de Fomento. Y dos, ha existido a lo mejor no una socialización o una comunicación que genere un comprendimiento en su real dimensión de parte de los clientes. Ahora le pregunto, ¿cuál era la estimación que ustedes tenían en términos de clientes, o del universo de clientes que se puedan acoger a la remisión? 47,000 ciudadanos podían postular a esta ley. ¿Solo ciudadanos o también empresas? Solo ciudadanos. Ya, ok. ¿No? Es una de las características, solo ciudadanos. Y eventualmente, como lo replico, algo más de 6,000 son quienes ya se han acercado a hacer o abonos totales o abonos parciales. ¿6,000 de cuánto, perdón? 47,000. De 47,000, es decir, todavía hay una participación muy baja, ¿no? Aún es muy baja, ¿no? Y por eso refiero nuevamente, estamos iniciando una segunda fase muy agresiva de socialización en el territorio. Es decir, y el objetivo es reestructurar pasivos y condonar intereses a las personas que se acojan a esto. Ahora, ¿qué impacto patrimonial podría tener esto para el Banco Fomento? Porque tradicionalmente o históricamente el Banco Fomento ha sido el patito feo de los gobiernos de turno, es decir, y no me estoy refiriendo en la actualidad, me refiero en toda la historia del Banco Fomento. Es decir, uno de los problemas del Banco Fomento ha sido la descapitalización continua y recurrente de la institución. Sí, sin embargo, como dato cabe aclarar que el 80% de estas operaciones, digamos que podrían postular para la ley de remisión, son operaciones castigadas. Esto es, ya se jugaron contra ejercicios pasados de la institución. Ya hubo la afectación. Efectivamente. De tal suerte que ahora cualquier cosa que abone a la recuperación son ingresos adicionales o extraordinarios que van a favorecer patrimonialmente. Totalmente. Es decir, los que pueden acogerse básicamente entonces son los sujetos de crédito, los ciudadanos que tengan operaciones ya castigadas. O vencidas hasta el 31 de enero del 2015. Sin embargo, repito, el 80% de ese universo son operaciones castigadas.
Ahora, pero en universo de clientes, ya sea entre operaciones castigadas o ya sea con operaciones vencidas al 31 de enero del 2015, es una barbaridad de clientes. Es decir, ¿qué está pasando de que hay dificultades en la recuperación de la cartera? Efectivamente, ahora, la gran mayoría de estos casos han estado atados a lógicas que estamos ahora mismo enterrando y que seguramente hablaremos en minutos más. Tenga la certeza, Roberto, que voy a preguntar eso. En relación con cómo está visionando Banecuador el relacionamiento con los agricultores especialmente. Estas lógicas son las que antes no existían, ¿no es cierto? De esa manera se fue generando, ¿no?, una acumulación de vencimientos en las operaciones, especialmente de los pequeños agricultores. ¿Y por qué refiero esto? Porque el 93% de las deudas vencidas, en este caso, y castigadas también, no superan los $5.000. Entonces, esto señala o refiere puntualmente que es un nicho puntual de pequeños deudores quienes están en esta situación crítica. Ya, pero esta respuesta que usted me da, cuando me dice los $5.000, me dice el promedio de operación de $5.000. Es decir, pero el promedio de operación de $5.000 refleja una cartera de vencida ¿de cuánto? Aproximadamente estamos hablando ya en la sumatoria total de cerca de $40 millones. ¿De vencidos? De vencidos y castigados. $40 millones de vencidos y castigados. Pero por Dios, ¿qué ha pasado con el Banco Fomento? En capital, ¿no? De tal suerte que, insisto, todos estos son ingresos que esperamos ahora se reviertan en favor también del patrimonio de la institución. Ya, pero estamos hablando entonces que si hemos tenido al 31 de enero 2015... Sí. $40 millones entre operaciones castigadas y vencidas a esa misma fecha, 31 de enero del 2015, eso significa que ha habido falla en la eficiencia de gestión del Banco Nacional del Fomento. ¿Y qué sanciones ha habido para aquella gestión del pasado? Que esperemos no se vuelva a repetir, porque hoy en día los recursos tienen que ser optimizados en términos de impacto positivo para quien quiera hacer un emprendimiento rural y para el propio banco, porque si no recupera la cartera, el banco va a tener un deterioro patrimonial y no va a poder prestar. Es decir, hay una cadena negativa que se puede construir. Totalmente de acuerdo. Bueno, las instancias pertinentes iniciaron en su momento y siguen iniciando en muchos casos, ¿no es cierto? Me refiero a auditoría interna, la propia Contraloría General del Estado, la propia Superintendencia de Bancos, los procesos correspondientes al análisis del deterioro y de las razones que motivaron el deterioro de esa cartera. En lo que a la administración actual compete, nosotros estamos, sí, un poco viendo el tema del pasado, pero sobre todo pensando en el futuro, en cómo cambiar justamente estas lógicas y estos errores que se han cometido históricamente. Y uno de esos casos, mi querido Roberto Guevara, es el caso de la Majadita, donde el Banco de Fomento, funcionarios del Banco de Fomento, no voy a decir nombres, no me compete a mí decir nombres, sino a la ley ecuatoriana y a las autoridades de control, implicaron a inocentes, cuando hay otros culpables que no han sido tocados dentro del proceso judicial, incluyendo... No se ha investigado exactamente al tema del fideicomiso que manejó y quién presentó el proyecto, quién trató de manejar el proyecto. Eso es indignante. Pero bueno, vamos al futuro, Roberto Guevara. Vamos al tema. A ver, ¿cuál va a ser el rol de Banecuador? Porque en este momento el Banco Fomento está viviendo una transición. Así es. Es decir, Banco Fomento, QEPD... lamentablemente, porque tuvo una época de oro que fue hasta el año 80, hasta la década de los 80, inicio de los 90, y después de eso se transformó en un botín. Y la prueba está en lo que usted me está diciendo, no lo digo yo. Me voy a los 40 millones de cartera vencida, que es en un periodo al 31 del 2015. Ahora, pero está viviendo una transición. En esa transición, el Banco Fomento deja de operar y comienza a operar Banecuador. Así es. ¿Cuál va a ser el rol de Banecuador entonces? Porque eso es lo que le va a interesar a la gente. ¿Cómo va a apalancar el desarrollo rural? Y cómo va a apalancar gestión o oportunidades de desarrollo para aquellos 3.500.000 ecuatorianos que están registrados como empleo inadecuado. Bueno, partimos del cambio visional y misional en primera instancia. Nosotros consideramos, cuando digo nosotros me refiero al equipo, liderado por el presidente directorio, el ministro Javier Ponce, de que tenemos que enterrar más de 60 años de historia de exclusión. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, él nos ha encargado 3 misiones que son principales, ¿no? Primero, escuchar; segundo, escuchar; tercero, escuchar.
O sea, nosotros no concebimos diseño de productos financieros desde el escritorio. A partir de las necesidades de la gente. Efectivamente, lo estamos construyendo desde el territorio, pero con el territorio. Por favor, si bien es cierto, primero escuchar, segundo escuchar, tercero escuchar, el cuarto es hacer. Efectivamente, ¿no? Y eso hemos iniciado ya. Digamos, dentro de la lógica de transición, en el propio Banco Nacional de Fomento hemos ya generado una suerte, tal vez no debería llamarlo así, pero de pilotajes en algunos territorios del país en el que estamos ya generando productos financieros que parten de la siguiente lógica. El crédito por el crédito no soluciona absolutamente nada. Así es. Si es que no buscamos sostenibilidad productiva, no podremos encontrar sostenibilidad financiera. Plata sin modelo de negocio empresarial sostenible no sirve de nada. Y a todo nivel, a nivel micro, a nivel individual. Ahora, el tema es el siguiente, pero ¿a qué nicho, a qué target van a apuntar? Porque usted me hablaba, los problemas teníamos a aquellos créditos de promedio de 5.000, es decir, cómo a través de la construcción de comunidades productivas en la zona rural o en las zonas urbanas marginales se puede desarrollar asociatividad para incluirlos en el encadenamiento. ¿Le puedo plantear un ejemplo? Por favor. Que es con el que ya hemos iniciado. En el año 2013 el banco aún mantenía un modelo de scoring que excluía a la gran cantidad de agricultores que se dedicaban a ciclo corto. Hemos generado una lógica que está primero atado al programa de mejoramiento de semillas que tiene el Ministerio de Agricultura, lo que implica mejoramiento de productividad y por lo tanto implica también fuente de repago. Entonces hemos atado, ¿no es cierto?, nuestra base ahora de campesinos, de clientes del banco a esa base que tiene el plan Semillas para garantizar la fuente de repago. Ya tenemos ahí un sector cautivo, ya vemos así. Pero vamos a lo siguiente, no solamente en términos de productividad en cuanto a la teorización, sino también establecer un mapa agrícola para saber a dónde se apuntala este mapa agrícola a través del crédito para que exceso de producción de mismos productos no atenten contra el precio y ergo no atente a la fuente de repago. Es que ahí viene la segunda lógica, porque esto es de lo individual. Ahora atamos esto a la lógica asociativa, por el tema de la comercialización y por el tema de la movilización de los productos. Y construcción de economía de escala, para abaratar costos. Correcto. Porque adicionalmente lo que ahora estamos haciendo es darle liquidez a las asociaciones, porque antes no les podían comprar a sus asociados, ¿no es cierto? Entonces les estamos inyectando liquidez, pero no terminamos ahí. Ahora estamos haciendo relacionamientos intrarregionales. Entonces los productores de maíz, por ejemplo, de la provincia de Loja, Pindal, Alamor, etcétera, etcétera, los correlacionamos con productores de balanceado, de cerdos y de aves en la parte alta de la provincia del Oro, y hemos generado lo que hemos denominado rondas solidarias de negociación, de tal suerte que esto tiene una suerte de crear un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, que inicia con lo individual, pasa por lo asociativo y luego va a la fase de modificación de la producción. Ahora, ¿y los mercados? Porque eso es otro tema importante, es decir, todo esto estamos hablando de la lógica de la producción a partir de la asociatividad, pero esa lógica de la producción a partir de la asociatividad, si no tiene mercados que respeten precios, que respeten plazos de pago, entonces igual va a haber una afectación. ¿Cómo pensamos neutralizar los abusos desde la óptica del mercado? Es que ahí es donde opera primero digamos, la economía popular y solidaria, ¿no es cierto?, la famosa EPS que está consignada en la institucionalizada, pero todavía yo tengo algunos signos de interrogación. Porque igual es un proceso. Igual yo, Carlos. Me complace escuchar eso. Pero hace un instante usted lo dijo, ¿no es cierto? O sea, ya no pasemos solo de la teorización a la práctica. Y esto es lo que estamos haciendo con la EPS, por ejemplo. Estamos acercando a través de mercados la lógica productiva, estamos acercándola a los mercados. Y el Estado entra también como regulador, porque aquello que no pueda ser absorbido en un inicio por el mercado, pues tenemos el Estado como tal. En el caso específico que le hablaba del maíz, el exceso o el excedente que no pudo ser negociado en estas rondas solidarias, lo está absorbiendo la UNA. Ya, ahora vamos a lo siguiente, es decir, ya tenemos entonces la lógica de la producción a través de todo lo que usted me ha dicho, hemos hablado del mercado. Tenemos un grave problema en la zona rural. Hemos entendido tradicionalmente, y no es una crítica en el pasado, lo que quiero hacer es una observación constructiva porque las visiones responden también a la dinámica de la evolución de los tiempos. Por supuesto. Es decir, entendimos en el ayer, en el pasado, al sector rural como exclusivamente agrícola. Hoy el sector rural
hay que entenderlo, comprenderlo y sintonizarlo más allá de lo Por agrícola. supuesto. Agroindustria, ecoturismo y otras actividades más. En ese sentido, desde el Ban Ecuador, que sería la nueva institución financiera, desde el Ministerio del Sector, que sería el Ministerio Agrícola, que debería también ser el Ministerio de Desarrollo Rural, creo que ya lo es verdad, apuntalar todo este crecimiento. Y este crecimiento frente a una coyuntura económica mundial, ¿por qué? Porque tendríamos que generar también un crecimiento endógeno. En ese sentido, ¿cuál va a ser la estrategia? La lógica y la visión de la nueva institucionalidad, o sea, de Ban Ecuador, se fundamenta en 4 o 5 pilares fundamentales. Uno de ellos es la articulación interinstitucional. Esto es, nosotros lo que planteamos es que el segmento al cual debe atender la institución debe conseguir 2 pilares fundamentales del plan de desarrollo, ¿no es cierto? Salida de pobreza y cambio de matriz productiva. Y para eso debe atarse a todos aquellos programas y a todas aquellas políticas que los ejecutores de política pública lo tienen. He mencionado al Ministerio de Agricultura, pero igual es MIPRO, ¿no es cierto? Igual estamos trabajando con el IEPS, e igual estamos trabajando con otras instituciones. Inclusión económica y social. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, ahora la ministra de Inclusión Económica y Social es parte del directorio de Ban Ecuador. ¿Cuándo podemos conocer el plan integral entonces? Porque lo que no se comunica no se conoce y lo que no se conoce no existe. ¿Cuándo conocemos el plan los ecuatorianos? A ver, como yo lo había referido, hemos iniciado ya en la práctica muchos de estos cambios que ahora ya lo hemos visibilizado y está diseñado el plan estratégico de Ban Ecuador. Claro, pero hay que ponerlo en blanco y negro con la articulación. No me refiero solo al institucional de Ban Ecuador, sino toda esta articulación, porque es importante que los ecuatorianos lo conozcan. Así es. Como le indicaba, algunos de los ministros de las carteras que yo he señalado son parte del directorio de Ban Ecuador. Nuestro reto ahora es entrar a cruzar planes operativos. Sistematizar. Este es realmente el reto más importante, porque efectivamente, como usted lo señala, Carlos, digamos, la parte conceptual y la parte de voluntad no falta. Hay que aterrizarlo ahora en lo operativo y ese es nuestro reto fundamental. ¿Qué rol va a jugar Ban Ecuador? ¿Va a competir con las cooperativas, con las instituciones de la red financiera rural especializadas en finanzas populares o va a ser complementaria? ¿Va a actuar como banca de primer piso, como banca de segundo piso? Que nos quede claro a los ecuatorianos, Roberto, ¿cuál va a ser el rol? Sí, efectivamente, la idea es de complementar. Es más, nosotros tenemos dentro de nuestras propuestas para operativización de Ban Ecuador la generación de alianzas estratégicas con las cooperativas de ahorro y crédito. Esto es, en lugares donde la institución, me refiero al Banco de Fomento en este caso, y a Ban Ecuador, no tiene una profundización muy importante en territorio y las cooperativas sí, pues nosotros podemos cuya experiencia ha sido nefasta. Pero por supuesto, en muchos casos ha sido nefasta para el Banco de Fomento, pero también para las cooperativas. Claro. De tal suerte, pero en cambio ahí hay una riqueza. Son ellas quienes más conocen en territorio a los ciudadanos, a los agricultores, y nosotros queremos explotar ese conocimiento. Usted lo que me está planteando es que el rol del Ban Ecuador va a ser construir sobre lo construido de forma eficaz. Efectivamente. Ya, ahora, pasemos, ya me quedan creo que 3 minutos, si no me equivoco, me están diciendo por interno, 2 minutos, hablemos. ¿Qué va a hacer el Banco de Fomento, en este caso, porque todavía Ban Ecuador está gestándose, llamemos así, con los afectados de la zona del volcán Cotopaxi? Hemos generado ya planes de contingencia, no solo con relación al tema Cotopaxi, lo hemos generado también por el tema Carchi, y tenemos ya absolutamente claro el panorama en relación con el fenómeno del Niño. Y básicamente lo que nosotros hemos planteado son dos alternativas. Una, reestructuración de operaciones en el caso ya de vencimientos. ¿Qué pasa con los intereses? Los intereses se mantienen, digamos, hay un periodo de gracia, ¿no es cierto?, de capital e intereses, hasta que, digamos, se pueda reacomodar, si cabe el término, toda la parte productiva, pero los intereses son aquellos con los que se contrataron originalmente. 2, estamos generando un producto de refinanciamiento, esto es un tema preventivo, porque sabemos que igual van a caer en vencimiento, y por lo tanto estamos convocando ya a nuestros clientes y diciéndoles, muy bien, tienen la oportunidad de poder acceder a este igual saben que va a caer en vencimiento porque baja la productividad o
de pronto no se va a poder producir y poder vender, es decir, el tema es la acumulación de los intereses. ¿Va a haber revisión para esos intereses? Sí, efectivamente, no revisión, sino que estamos... en primera instancia, aquí sí hemos empezado por solucionar lo financiero, pero lo estamos adaptando asimismo a programas que nos está proporcionando el MAGAP, de tal suerte que podamos con ellos generar o construir proyectos o microproyectos sostenibles que les permita ser la fuente de repago para esto. O sea, este momento solo estamos dando oxígeno en la parte financiera, pero estamos entrando a trabajar también ya en la parte productiva. Roberto Guevara, lo quiero comprometer para in extenso seguir analizando, no tanto al Banco Joven, no tanto al Banco de Desarrollo, va en Ecuador, sino el concepto general de lo que es la estrategia de desarrollo rural en el Encantado Ecuador. de la vida. Gracias, Roberto, y quiero felicitarlo, porque llevo 11 años ya en la televisión ecuatoriana haciendo entrevistas, y por primera vez tengo un funcionario público que me plantea una hoja de ruta conceptual y además clara de a dónde se debe ir el desarrollo rural. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Excelente fin de semana y los espero el día lunes. Gracias, Roberto.